Hola chicos, vamos a comenzar este vídeo repasando brevemente las diferentes escalas de temperatura que conocemos por ahora. Sabemos que existen los grados centígrados o grados Celsius, que existen los Kelvin, anteriormente llamados como grados Kelvin. Fíjense que ya no lleva el símbolo del circulito en la parte superior derecha, ¿vale? Y también conocimos el grado Fahrenheit. ¿Vale? Nosotros en el sistema español, en el sistema que nosotros trabajamos, vamos a centrarnos en los dos primeros, grados centígrados o Celsius y grados Kelvin. Simplemente recordarles algunas equivalencias porque estamos acostumbrados a utilizar los grados centígrados como unidad más común en nuestra vida cotidiana y sin embargo la unidad del sistema internacional sería el grado Kelvin. Pues bien, 0 grados centígrados corresponde al punto de fusión del agua, ¿vale? No obstante, esto no se corresponde con los 0 grados Kelvin, ¿vale? 0 grados centígrados son 273 grados Kelvin. De manera que a la hora de convertir es tan sencillo como, por ejemplo, si tenemos 20 grados centígrados, añadirle 273 y concluir que tenemos 293 grados Kelvin, ¿vale? Los 0 grados Kelvin corresponden al cero absoluto, ¿vale? Y esto se equipara aproximadamente con los 273 grados Celsius bajo cero. Pues bien, habiendo recordado esos dos conceptos básicos que son necesarios para poder transformar las unidades de temperatura, vamos a centrarnos en el concepto de la transmisión de calor, o lo que es lo mismo, de energía calorífica o energía térmica. Bien, la energía calorífica o térmica es aquella que se transmite en forma de calor, es decir, que provoca una variación de temperatura en una sustancia o en un intercambio entre varias sustancias. Para calcular la cantidad de calor implicada en un cambio de temperatura se emplea la siguiente fórmula. Tenemos Q mayúscula, que es la letra representativa para el calor, sería igual a la masa en kilogramos por el calor específico de la sustancia por el incremento de la temperatura que se le vaya a aplicar a esta sustancia. Las unidades serían las siguientes. Tendríamos por un lado la masa en kilogramos, ¿vale? Tendríamos por otro lado el incremento de temperatura en grados Kelvin y tendríamos por otro lado el calor específico, que sería la cantidad de julios que hace falta para elevar la temperatura a 1 kilogramo 1 grado Kelvin. Y por lo tanto el calor como buena energía se mide en julios. Un concepto muy importante que tenemos que tener claro es el concepto del calor específico, ¿vale? Esto es un valor que ya está estudiado en laboratorio, está tabulado ya para cada sustancia, ¿vale? ¿Y en qué consiste? En la cantidad de energía, como decíamos, que hace falta para elevar 1 kilogramo de una determinada sustancia en 1 grado Kelvin. Por lo tanto, se mide en julios por kilogramo por Kelvin. ¿Qué representa? Pues lo fácil que es para una determinada sustancia el elevar o disminuir su temperatura en 1 grado Kelvin. Por ejemplo, un elemento que sea muy buen conductor del calor, de la energía calorífica, tendrá un calor específico muy bajo, como pueden ser, por ejemplo, los metales. ¿Qué significa esto? Que si le aplicamos calor, es muy fácil elevar su temperatura, como a la vez, cuando retiramos la fuente de calor, es muy fácil que se disminuya esa temperatura. Pasa lo contrario con sustancias que tengan una alta capacidad calorífica, ¿vale? La sustancia destacable que tiene una capacidad calorífica muy alta, ¿vale?, es el agua. El agua, para que se hagan una idea, tiene un valor de 4.180 julios por kilogramo por Kelvin, ¿vale? Es un valor bastante alto comparando con los de muchas otras sustancias a las cuales es mucho más fácil subir y bajar la temperatura. El agua tiene la capacidad de retener el calor con mucha facilidad, por lo tanto permanece caliente mucho tiempo cuando hemos conseguido calentarla, pero elevar esa temperatura implica una alta inversión de energía calorífica. Les muestro aquí como ejemplo una tabla que también tienen en la página web de la unidad, ¿vale?, en la cual disponen de el calor específico para diferentes sustancias. Como les decía, la de mayor capacidad calorífica será el agua y las de menor capacidad calorífica, o sea, las que tienen más facilidad para absorber y a su vez transmitir ese calor, ¿vale?, para conducir esa energía térmica, van a ser normalmente los metales.
Pues bien, veremos que empleando esta fórmula es bastante sencillo ver cómo puedo calcular la cantidad de calor necesaria, ¿vale? A mayor o menor masa tenga, pues implicará una mayor o menor cantidad de energía. A su vez también dependerá del calor específico, es decir, de qué sustancia se trate. Y por último tenemos el incremento de temperatura. Este incremento de temperatura, como cualquier otro incremento, se calcula siempre el valor final menos el valor inicial, ¿vale? La temperatura final menos la temperatura inicial. Por lo tanto, se pueden dar dos posibilidades. Se pueden dar que la temperatura final sea mayor que la temperatura inicial. En este caso, el calor que yo calcule me va a estar dando un signo positivo, ¿vale? ¿Qué quiere decir al haber aumentado la temperatura de una temperatura baja a una alta? Que ha absorbido, ¿vale? Ha cogido energía del entorno, ¿vale? Eso significa que ha sido un proceso que denominamos endotérmico. Esto ya les debe sonar ya de cursos anteriores, ¿vale? Un proceso que absorbe energía. Tenemos otra posibilidad diferente, que sería que la temperatura final fuera más baja que la temperatura inicial. Eso quiere decir que empezaríamos en una temperatura alta e iríamos disminuyéndola. Por lo tanto, como esta resta da negativo, el calor calculado sería a su vez negativo. ¿Qué significa un calor negativo? Pues desde el punto de vista de la sustancia que lo está sufriendo, quiere decir que ha perdido calor, ¿vale? Lo está perdiendo y lo está dando al exterior. Como va hacia afuera esa energía, se dice que es un proceso de tipo exotérmico, ¿vale? De manera que simplemente atendiendo al signo del intercambio de calor, podemos ver que un calor positivo es desde el punto de vista de la sustancia que gana energía, ¿vale? O desde el punto de vista de la sustancia podemos ver en el segundo de los casos, ¿vale? Que al estar disminuyendo la cantidad de energía que tiene, se puede decir que pierde energía. La puede estar transmitiendo a otra sustancia, a otro objeto o simplemente al entorno, al aire que lo rodea. Podemos aplicar este concepto también a algo que vimos cuando estuvimos trabajando el bloque de química, ¿vale? En las reacciones químicas también hay intercambios de energía. Entonces esto también se puede aplicar, ¿vale? Se dice que una reacción es endotérmica cuando la reacción absorbe energía, por lo tanto entre los reactivos tenemos energía, ¿vale? Y se dice que una reacción es exotérmica cuando produce energía, es decir, entre los productos tenemos energía. Gracias a ello podríamos hacer algo conocido como perfiles de reacción, ¿vale? Y estos perfiles de reacción simplemente medirán las diferentes posibilidades que podemos tener. Por ejemplo, que yo empiece teniendo una energía muy bajita, ¿vale? Y después de un proceso químico acabo teniendo una energía alta. Como aquí el calor de reacción que ha ganado es positivo, pues sería del primer tipo, ¿vale? Sería una reacción endotérmica. Sin embargo, podría darse el caso de que yo empezara, por ponerles un segundo ejemplo, ¿vale? De que yo empezara con una energía muy alta y después de ocurrir la reacción, ¿vale? Vamos a suponer que en el eje X lo que va transcurriendo es el tiempo, el avance de la reacción, ¿vale? Y en el eje Y lo que estamos viendo es la energía. Bien, pues vemos que hay una pérdida de energía y por lo tanto al haber una pérdida de energía, ¿qué ha pasado si restamos la energía final menos la inicial? Que me da un calor negativo. Por lo tanto, es una reacción que podemos decir que es exotérmica, o sea, que pierde energía. Pues bien, ¿qué pasa cuando dos sustancias que están en contacto están inicialmente a temperaturas diferentes? Va a ocurrir lo siguiente, las temperaturas van a intentar igualarse, ¿vale? En lo que conocemos como equilibrio térmico. ¿En qué consiste el equilibrio térmico? Pues es muy sencillo, simplemente consiste en que el calor, la energía calorífica, va a pasarse de donde hay mucho a donde hay poco, hasta que intente igualarse. Imagínense que yo tengo la mano muy fría y lo pongo sobre una superficie caliente. Lo que termina ocurriendo es que el calor de esa superficie se va trasladando hacia mi mano y llega un momento en que prácticamente ya no la noto ni frío ni caliente porque está a la misma temperatura que tengo yo la mano, ¿vale? Esto se le conoce como equilibrio térmico. ¿En qué consiste? Pues sería muy sencillo. Consiste en que tenemos dos sustancias, una sustancia 1 y una sustancia 2, y el calor que una gana es el calor que la otra pierde,
¿vale? Esto es muy importante, porque para que una se haya podido calentar, quiere decir que la otra se haya podido enfriar. Aquí voy a hacer un inciso para explicarle brevemente que existe el concepto del calor, ¿vale? Como transmisión de energía calorífica o térmica, pero el concepto del frío realmente no existe, ¿vale? El frío no se transmite. ¿Qué es? Sería la ausencia de calor. Cuando no hay energía, ¿vale? Cuando no hay presencia de una energía calorífica es cuando se dice que algo está frío, porque le falta calor, le falta a lo mejor expresar ese calor en un indicador que nosotros solemos utilizar para ello, que es la temperatura. ¿Vale? Así que recuerden que el frío es la ausencia de calor, pero como tal es incorrecto decir, ¿vale?, que se transmite el frío. Lo que ocurriría sería que se pierde el calor y por lo tanto esa ausencia de calor se puede ver reflejada en un segundo objeto. Eso es lo que ocurre exactamente en el equilibrio térmico. Uno de los dos, el de signo positivo, vamos a suponer que empieza teniendo una temperatura baja, y entonces va ganando calor. Y por otro lado, el objeto número 2, que tiene una temperatura alta, va a perder calor. Así que la energía que uno pierda la gana el otro mientras estos dos estén en contacto. Pues bien, nosotros podemos aplicar la ecuación que vimos anteriormente, que me decía que el calor era la masa por el calor específico por el delta, el incremento de temperatura, que sería la temperatura final menos la inicial. Y esto lo voy a aplicar tanto para el caso del objeto 1, de la sustancia 1, como de la sustancia 2. Fíjense que la temperatura final la he llamado igual para los dos casos, ¿vale? ¿Por qué? Porque la misma temperatura final es la que van a tener. De hecho, esta temperatura no se le llama normalmente temperatura final, se le llama temperatura de equilibrio, de manera que vamos a modificarlo aquí, ¿vale? Y vamos a llamarlo temperatura de equilibrio. ¿Para qué? Para nosotros ser conscientes de que esa temperatura es la misma en las dos sustancias, en los dos casos, ¿vale? Y es la final que vale para ambos objetos porque ha conseguido, como decíamos, un equilibrio térmico. Pues bien, ahora simplemente comentarles que hay una manera de expresar matemáticamente esto más fácil, ¿vale? Como esto es un menos, ¿vale? Lo que nosotros podemos hacer que si yo estoy restando una cantidad, ¿vale?, que a su vez se está restando, yo lo que podría hacer es menos por menos más e invertir el orden en esta resta. De modo que normalmente ustedes se van a encontrar el equilibrio térmico expresado de la siguiente manera. La masa del objeto 1 por su calor específico, que depende de cada sustancia, por la temperatura de equilibrio menos la temperatura 1, ¿vale? Suponiendo que esta es la temperatura más baja, sería igual a la masa 2 del calor específico de la segunda sustancia por la temperatura 2, que sería la temperatura inicial más alta, la del objeto que esté más alta, menos la temperatura de equilibrio, ¿vale? Y de esta manera nos quedaríamos con una expresión, ¿vale?, en la cual ambas restas darían positivo siempre y cuando T1 sea la temperatura más baja de las dos, ¿vale? Para que la de equilibrio, que es una intermedia, menos la temperatura 1, fuera un valor positivo y eso mismo ocurriera para el segundo objeto. Les voy a poner un ejemplo que yo creo que les va a aclarar un poquito esto. Imagínense que ustedes tienen un recipiente con agua, ¿vale? Y ese agua está fría. Vamos a suponer que tiene temperatura 1 y que esté a 10 grados centígrados, por ejemplo. Y yo tengo un objeto, ¿vale? Imagínense un cubo, ¿no?, un dado metálico, y tiene una temperatura alta, una temperatura 2, que vamos a suponer que lo he calentado y lo tengo a 50 grados centígrados. Pues bien, si yo cojo esta sustancia y la sumerjo aquí, va a empezar a ocurrir un trasvase de energía que va a ir desde el metal hacia el agua, ¿vale?, donde la temperatura está más alta, hacia la temperatura que está más fría. ¿Cuánto me va a dar la temperatura de equilibrio? Pues muy sencillo, la podría calcular simplemente despejando ese valor de la fórmula del equilibrio térmico que me están facilitando. Para ello tendría que saber cuánta masa tengo de agua y cuánta masa tengo de metal, ¿vale? Tendría que saber la masa de ambas, tendría que saber el calor específico del agua y el calor específico de ese metal. Imagínense que fuera hierro, cobre, plomo. Todos esos, como les mostré anteriormente, están ya en una tabla, simplemente es poner ese valor,
¿vale? Y tendría que tener en cuenta los cambios de temperatura. Recuerden, por favor, que la masa va expresada siempre en kilogramos, el calor específico en julios por kilogramo por Kelvin y por lo tanto la temperatura va en Kelvin. Así que en vez de poner 10 grados yo pondría 283 Kelvin, o en vez de poner 50 grados tendría que sumir el 273 para tenerlo en grados Kelvin. En cualquier caso, siempre la resta, ¿vale? Al restar dos cantidades Kelvin o restar dos cantidades en centígrados me va a dar la misma diferencia, ¿vale? ¿Y cuál sería la temperatura de equilibrio que yo voy a averiguar? Pues muy fácil, la despejaría, ¿vale? Y sé que siempre, si el valor más frío era 10 y el valor más caliente es 50, sé que es un valor que tiene que estar en este rango, ¿vale? Porque el objeto que estaba a 50 grados le cedió parte de su energía al que estaba a 10. Lo normal es que sea un valor siempre más cercano de la sustancia que tenga una capacidad calorífica más alta, ¿vale? Porque es la sustancia que en principio tiene más más dificultad para intentar variar su temperatura, ¿vale? Para el agua, en este caso, el agua que está a 10 grados, le es muy difícil bajar la temperatura de 10, pero también le es difícil subirla de 10. Sin embargo, para el hierro es mucho más fácil cambiarla, entonces es más fácil que el hierro vaya perdiendo hasta que se equilibre. Así que a mí lo que ya me sé es que va a ser entre 10 y 50 y va a ser más cerca, en este caso, de la del agua, ¿vale? Porque tiene menor capacidad de perder fácilmente la energía térmica. Pues nada, chicos, hasta aquí el vídeo en el que les resumo cómo se hace el cálculo del calor en julios para el incremento o disminución de temperatura de una sustancia, y que esto tenemos dos posibilidades, que el calor se gane o el calor se pierda, ¿vale? Y por último, cuando no es una sustancia sino varias las que entran en contacto, cómo el calor se transmite completamente de una a otra, suponiendo que no hay ningún tipo de pérdida, y cómo puedo averiguar fácilmente cuál es esa temperatura final de equilibrio en la cual se igualan por fin la temperatura de las dos sustancias. Pues nada, chicos, nos vemos en clase.